Hola, ¿cómo están? Yo con dolor de espalda, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 4 de Ocultos. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado, y sin más preámbulo que comience el video. 4. El amanecer de un nuevo día era una total tortura. ¿Qué tanto podía costar simplemente dormir un día más y no volver a despertar? ¿Por qué mi cuerpo seguía esforzándose por mantenerme con vida? Me quedé unos minutos acostada en la cama, sintiendo el peso abrumador de la realidad sobre mis hombros. El cálido abrazo del acolchado no era suficiente como para calmar la tormenta de emociones que me consumía. Cada fibra de mi ser ansiaba escapar de esta existencia sin sentido. ¿Por qué aún seguía adelante cuando cada día se sentía como una lucha interminable? Aunque odiaba tener que ir al colegio, enfrentar la dura realidad que me esperaba fuera de estas cuatro paredes sería aún más desgarrador. No tenía la más mínima idea de cómo encontrar la fuerza para continuar cuando cada aliento parecía ser una carga insoportable. Moví mi cuerpo de entre las sábanas que me cubrían y me calcé con las típicas botas de siempre, sin ganas. Entré al baño solo para enjuagarme la boca y deshacer un poco el desorden de mi cabello. No tenía tiempo para mirarme en el espejo de todos modos, solo terminaría destrozando la poca autoestima que me quedaba. Caminé hasta la cocina y abrí el refrigerador, extrayendo una barra de cereales con desgano. Me dirigí hacia la esquina donde había dejado mi mochila la noche anterior y la recogí con un suspiro resignado. Al salir de casa, me sumergí entre los pasillos de la inmensa colonia, con la mirada fija en el suelo, arrastrando los pies hacia el colegio como si cada paso fuera una carga demasiado pesada para soportar. Al llegar al colegio, el bullicio de los estudiantes llenaba el aire, pero para mí, era como si estuviera envuelta en un silencio sepulcral. Sin amigos que saludar ni compañeros con quienes intercambiar palabras, caminé sola por los pasillos hasta llegar a mi salón de clases. El sonido de mis pasos resonaba vacío en el pasillo mientras buscaba el aula. Finalmente, encontré la puerta entreabierta del salón y entré con cautela. Mis ojos recorrieron la habitación, observando a los estudiantes charlando animadamente entre ellos. Con un suspiro resignado, me dirigí hacia el primer asiento vacío que encontré y me senté en silencio, sintiendo la soledad envolverme como una manta fría. Era otra mañana en la que enfrentaba la jornada escolar en completa soledad. La tensión en el aula era palpable mientras las horas pasaban y los alumnos entraban y salían. Todo cambió cuando finalmente llegó la profesora. El silencio se apoderó de la clase mientras ella se sentaba en su escritorio y sacaba su computadora para tomar la asistencia. Pasaron varios minutos, cada vez sentía más cerca el momento en que diría mi nombre. Uzi Dorman. Un chistosito del salón no pudo contenerse y gritó ausente como siempre. El eco de la risa resonó en la habitación, pero para mí, no había nada gracioso en ello. Era un chiste rancio y barato, pero lo que realmente lo hacía gracioso para los demás era la intención detrás de él, humillarme frente a toda la clase. La risa de mis compañeros resonaba como un eco sordo en mis oídos, alimentando la angustia que ya pesaba sobre mí. La profesora pidió silencio con un tono neutral, como si fuera una mera formalidad para mantener el orden en el aula. Era evidente que no le importaban las humillaciones a las que sus alumnos se sometían entre ellos. Desde su perspectiva, su función era simplemente impartir las lecciones programadas, sin preocuparse por los aspectos emocionales o personales de sus estudiantes. Para algunos, la enseñanza se reducía a una rutina tediosa y poco gratificante en la que intercambiaban su tiempo y conocimiento por una compensación económica. Pero para mí, y probablemente para otros en la clase, era más que eso. Era una oportunidad para encontrar apoyo, comprensión y al menos un destello de humanidad en un mundo que a menudo parecía estar en su contra. La falta de empatía de la profesora hacia las dificultades de sus alumnos solo dejaba en claro la brecha que existía entre el deber profesional y el verdadero compromiso con el bienestar de los demás. ¿Qué tan ignorante debe ser una persona para no poder sentir aunque sea un poco de empatía por un ser humano igual a ellos? La pregunta resonaba en mi mente, dejando una sensación de desilusión y desesperanza en mi corazón. La clase se arrastraba sin interés alguno. Sacudí mi teléfono y me sumergí en las profundidades de Internet, dejando que las publicaciones virtuales me envolvieran en un mundo distinto al aburrimiento de la realidad. No me importaba no tomar notas ni participar, estaba convencida de que perdería el año de todos modos. El momento se tornó tenso cuando la profesora me llamó por mi apellido, haciendo que todas las miradas se dirigieran hacia mí. Me sobresalté por el grito, apartando la mirada de mi teléfono para encontrarme con el rostro furioso de la maestra.
Dorman, hágame el favor de contestar la pregunta número 4 del libro. No las hice, respondí con desinterés, sin apartar mi tono de voz monótono y volver mi mirada al celular ignorándola. Pase adelante y entréjeme su celular, exigió la profesora. ¿Qué? No. ¿Por qué debería hacerlo? Respondí, mi voz empezando a elevarse con indignación. Porque lo digo yo. Soy la total autoridad en este salón de clases y lo que diga se tiene que hacer, afirmó con firmeza. Sea lo que sea, a mí no me interesa. No pienso entregarle un objeto de mi propiedad que forma parte de mi privacidad personal, declaré enfrentándola. Niñita maleducada, ¿quién te crees que eres para elevarle la voz a alguien mayor que tú? Dijo la maestra con tono autoritario. ¿Y usted, quién se cree para exigirme que le dé mi teléfono? Respondí, sintiendo que mis derechos estaban siendo invadidos. Lo hago para que prestes atención en clases. ¿Tan malo es querer que ustedes aprendan para tener un futuro próspero? Replicó ella, intentando justificar su actitud. Y aún así tiene la cara para exigir que le tengamos respeto. Acepte que solo viene aquí por dinero, exclamé, con mi frustración y enojo evidentes en mis palabras. Dorman, vaya ahora mismo a dirección, no quiero volver a dirigirle la palabra, ordenó la maestra, ignorando mis argumentos. No se preocupe, que yo tampoco tengo ganas de seguir hablando con usted, dije finalizando la discusión con la profesora y tomando mis cosas con firmeza. Salí del salón con un torbellino de emociones agitando mi interior. Mis manos, crispadas en un puño, apenas podían contener la intensidad de mis sentimientos. Cada paso que daba resonaba en los pasillos desiertos, como un eco de mi frustración. Las lágrimas comenzaron a emerger, marcando un sendero de dolor y descontento en mis mejillas. No era solo la ira lo que me abrumaba, sino también una profunda tristeza. Mientras caminaba, sentía como si una pesada losa se posara sobre mí, aplastando mi espíritu. No me sentía fuerte por haber enfrentado a la maestra, al contrario, me invadía una sensación abrumadora de debilidad. Mis compañeros podían deslizarse por los pasillos con gracia, libres de las críticas y las reprimendas constantes de los maestros, en cambio yo. Con cada paso, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta y de dudas sobre mi valía como estudiante y como persona. ¿Por qué siempre era yo quien terminaba en dirección, mientras ellos disfrutaban de la tranquilidad de pasar desapercibidos? ¿Sería capaz alguna vez de ser como ellos? Encajar en ese molde de estudiante perfecto que parecía inalcanzable para mí. La sensación de no ser suficiente me envolvía como una sombra, oscureciendo cualquier destello de autoestima que pudiera quedar en mi interior. Hasta llegar a ese pasillo tan temido, la dirección. Sabía que me lo merecía. Con pasos lentos, me acerqué a la puerta y toqué 2 veces. Adelante, respondió una voz fría desde el interior. Entré con cautela y tomé asiento en los incómodos sillones de espera. Ya se estaba tardando, señorita Dorman. ¿Qué fue lo que hizo hoy? ¿Golpeó a un estudiante? ¿Rayó el banco de la mesa? No puedo esperar nada bueno de usted. Sigo sin comprender por qué sigue en este colegio, me espetó el director con un tono de desdén. Permanecí en silencio, sintiéndome humillada, pero decidida a no permitir que me dominaran mis emociones como en ocasiones anteriores. Esta vez, debía aprender a controlarme. Yo le elevé la voz a una maestra, confesé con pesar. ¿Por qué será que no me sorprende? Típico de usted. Sea amable de entregarme su libreta. Voy a citar a su padre a una charla, respondió el director con un tono de resignación. Me levanté del asiento y le entregué lo que me pidió, pero por dentro sentía un nudo en la garganta. Odiaba sentirme presionada por los demás. Ahora quédese aquí hasta que termine el horario de clases. Haga algo productivo, como, por ejemplo, ponerse al día con las tareas pendientes. Debería sentir vergüenza estar tan cerca de la graduación y aún no haber alcanzado siquiera el promedio necesario, sentenció el director con un tono cargado de desaprobación. Me sentía atrapada en un ciclo de fracasos y decepciones, luchando contra mis propias limitaciones y las expectativas implacables de los demás. Pasó un tiempo desde que el director se fue y me quedé sola, o eso creía, hasta que escuché una voz familiar adentrarse a la habitación. «Hey, sí», saludó Tad con una sonrisa mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Levanté la mirada y lo vi allí, con su característica amabilidad irradiando en su rostro. Tad era mi amigo. O simplemente un conocido. No lo sabía realmente. Era amable con todo el mundo. «Hola, Tad. ¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté con curiosidad. «Bueno, pasas la mayoría del tiempo en este lugar, así que no fue tan difícil encontrarte», respondió con una sonrisa. «Ah, ya veo. ¿Para qué me buscabas?», inquirí. «Quería entregarte esto».
Es un folleto que un profesor amablemente me pidió que le entregara a tu padre, pero creo que es mejor dejarte esa tarea a ti, explicó, extendiéndome el folleto. Tomé el folleto con desinterés y lo guardé en mi mochila sin prestarle mucha atención. Por cierto, ya es hora de salir. Lo digo para que no sigas aquí esperando, añadió Tad, preocupado. Gracias, Tad, respondí sinceramente. Bueno, adiós. Hasta pronto, sí. Se despidió con una sonrisa antes de salir de la habitación. Sentía que su amabilidad hacia mí estaba más relacionada con mantener su reputación estable que con un interés genuino de una posible amistad. A pesar de eso, me caía bien. Al menos él no era tan odioso como los demás. Podía ser un idiota a veces, pero era un buen tipo. Mientras dejaba atrás la puerta de la dirección, mis pasos resonaban en los pasillos vacíos del colegio. Cada vez que cruzaba esa puerta, sentía como si me sumergiera en un abismo de emociones contradictorias. En casa, el ambiente era un silencio pesado y solitario que reinaba en cada rincón. En el colegio, me sentía como el blanco de todas las burlas. Aunque no eran palabras directas, podía sentir sus miradas cargadas de juicio sobre mí, juzgando cada movimiento que hacía. Era como si estuviera rodeada por un aura de crítica constante, cada gesto y cada acción examinados minuciosamente por ojos que no conocían la empatía ni la compasión. Al llegar a casa, con las ganas de vivir por los suelos, la sensación de tortura persistía. Incluso en soledad, no podía permitirme llorar. Me sentía presionada, atrapada en un ambiente que no me pertenecía. El silencio era incómodo, como si el mismo aire cobrara vida, impidiéndome ser libre y soltar toda la angustia que sentía. Cada rincón de la casa me parecía desconocido. Abrí mi mochila y saqué el folleto que Tad me había entregado. La portada lo decía todo: disciplina en la crianza. Aplasté el folleto entre mis manos con furia, sintiendo como la rabia se acumulaba dentro de mí. Luego, lo lancé al bote de la basura con un gesto brusco. El colegio parecía burlarse de mí, recordándome constantemente mi ausencia de una figura paterna que me enseñara y guiara. ¿Cómo podría explicarles a mis profesores que tuve que aprender a criarme a los 8 años por mi cuenta porque mi padre estuvo ausente toda mi vida? La ironía de recibir un folleto sobre disciplina en la crianza en medio de mi propia lucha personal era simplemente desgarradora. Sentí un nudo en la garganta mientras el peso de mi pasado se hacía aún más evidente. En ese momento de frustración caminé hacia mi habitación y recogí mi mochila junto con mis cosas. Agarré la caja de herramientas una vez más. Estaba decidida a ir a la cabaña. Aunque no era un lugar muy formal ni estaba en buen estado, era mejor opción que quedarme en casa o ir a cualquier otro lugar. La cabaña era como un refugio de paz y tranquilidad, un lugar en el que si era aceptada, con cada paso que daba hacia ella, sentía un atisbo de esperanza de encontrar un momento de calma y claridad en medio de la tormenta que me rodeaba. Mientras caminaba por los pasillos, mis pasos resonaban con rapidez, el eco de mis pisadas en el suelo metálico llenaba el espacio mientras mi mochila rebotaba detrás de mí. Llegué a las enormes compuertas y, con paso tranquilo pero apresurado, coloqué la tarjeta de acceso en el escáner. El mecanismo respondió con un suave zumbido mientras las compuertas se abrían una tras otra, revelando el camino hacia mi refugio secreto. Con cada tarjeta de acceso que pasaba por el escáner, sentía una sensación de alivio y anticipación creciente. Pasé por la última compuerta y emergí al aire libre. Una densa niebla blanca cubría todo el lugar, creando una imagen tétrica y desolada. A través del velo de niebla, podía distinguir coches chocados y restos humanos esparcidos por la nieve. La escena era desgarradora, como un recordatorio sombrío de los tiempos difíciles que habían azotado la zona. Sin embargo, en medio de la desolación, encontré un extraño sentido de tranquilidad y aislamiento. Aquí, en este lugar olvidado por el mundo, podría encontrar la paz y la soledad que tanto anhelaba. Caminé a paso lento por el lugar, mis pies se hundían en la nieve, dejando huellas profundas a mi paso. La blancura del paisaje estaba interrumpida por manchas de sangre, que teñían la nieve de tonos rojizos y rosados. Aunque pueda sonar extraño, la combinación de la nieve y la sangre creaba una imagen hermosa pero inquietante a la vez. La pureza de la nieve contrastaba con la tragedia que había ocurrido en ese lugar, creando un paisaje de belleza y horror entrelazados. Sentía una extraña sensación de fascinación y repulsión sobre la escena ante mí. Sacudí mi cabeza un par de veces, tratando de despejar mis pensamientos. Aunque el paisaje pudiera parecer hermoso a mi punto de vista, no podía olvidar que allí se habían arrebatado vidas. Algunas, inocentes, y otras no tanto, pero eso no justificaba la masacre que había ocurrido.
La belleza superficial del entorno no podía ocultar la tragedia que había dejado su marca indeleble en aquel lugar. Levanté la mirada hacia la cabaña y noté una luz titilante en la entrada. Me acerqué con paso lento y toqué la puerta 2 veces, pero no hubo respuesta. Con cautela, jalé hacia abajo la perilla y entré. La puerta dio un chillido agudo al abrirse, dejando ver el interior oscuro de la cabaña. Lo primero que vi fue un peliblanco durmiendo en el suelo de la cabaña, estaba cubriéndose con sus alas, se veía no tenía palabras, solo me quedé observándolo un par de minutos hasta que decidí entrar. No esperaba encontrarme a N. Aunque siendo sincera, el motivo de mi visita sí era con la intención de encontrarlo. Caminé hacia él hasta que pisé una madera traicionera, que emitió un sonido agudo y repentino, lo suficiente para despertarlo. Volteó de manera rápida, y sus ojos, cargados de furia, se encontraron con los míos. Por un instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y el miedo se apoderó de mí. Pero, entre la turbulencia de emociones, también había algo más. Un destello de intensidad en su mirada que, de manera sutil, despertó una chispa de atracción en lo más profundo de mi ser. Sonreí nerviosa, intentando ocultar el tenue destello de fascinación que había despertado en mí su mirada enojada. En un instante, sus ojos enfurecidos se suavizaron al reconocerme, como si una corriente de calma hubiera recorrido su cuerpo. La tensión en su rostro se disipó gradualmente, y su ceño fruncido dio paso a una expresión más abierta y relajada, infundiendo un aire de tranquilidad. ¿Qué haces aquí, Uzi? Inquirió, su voz ahora envuelta en un tono de curiosidad y bienvenida, mientras su mirada escudriñaba la mía en busca de respuestas. Bueno, tuve un día agotador y necesitaba distanciarme del mundo exterior, así que pensé que lo mejor sería venir aquí, expliqué, dejando entrever mi necesidad de escapar de las afueras. Noté cómo sus ojos adquirieron un brillo muy notable al escuchar mis palabras. Era como si, de alguna manera, hubiera comprendido la profundidad de mi conexión con aquel lugar, aunque yo no lo hubiera expresado directamente. Su reacción me hizo sentir comprendida y acompañada en un nivel más íntimo, fortaleciendo el vínculo especial que compartíamos con aquel refugio apartado del mundo. Pude notar cómo él dio 2 palmadas en el suelo, indicando que me sentara junto a él. Aunque su gesto podría haber sido interpretado como una orden, mi decisión de obedecer fue completamente voluntaria, no por su mandato. O más bien por mi propio deseo de estar cerca de él en ese momento. Me senté junto a él, manteniendo una distancia sutil entre nuestras manos. ¿Quieres hablar de lo que pasó? No es una obligación. Siéntete cómoda de decidir, dijo asegurándome que no había presión para compartir lo que estaba pasándome si no quería hacerlo. Aunque dejó claro que la decisión era mía, su amabilidad y comprensión me hicieron sentir culpable por no contarle lo que me había sucedido. Su disposición a escuchar y su preocupación genuina despertaron en mí una necesidad de desahogarme y compartir mis preocupaciones con él. Es estúpido, pero está bien, dije con un tono desinteresado, minimizando mis problemas. No es estúpido. Es un buen comienzo para hablar más a fondo de tus problemas, respondió él con amabilidad, reconociendo la importancia de mis sentimientos. Su comprensión me hizo sentir valorada y escuchada, lo que me impulsó a abrirme un poco más. Tuve una pelea con la maestra porque, vacilé, sintiendo un nudo en la garganta. Porque no estaba de acuerdo con una decisión que tomó en clase y me sentí frustrada y sin poder expresar mi opinión de manera adecuada. ¿Qué fue lo que hizo para provocar que te enojaras?, preguntó, demostrando interés genuino en comprender la situación. Bueno, yo admito que usé el teléfono en clase, comencé a explicar, sintiendo el peso de mi confesión. Pero ella quiso quitármelo a la fuerza. ¿Quién se cree para tener el derecho de? Me detuve abruptamente al ver la expresión seria en el rostro de N. Uzi, no hay necesidad de gritar. Entiendo la situación, solo relájate un poco y cuando estés más tranquila, hablamos, dijo con voz suave, su tono tranquilizador disipando la tensión en el aire. Me sentí avergonzada por mi arrebato de emoción y bajé la mirada. Lo siento, murmuré, reconociendo mi exceso de reacción. Yo tuve una pequeña pelea con ella porque quiso arrebatarme el teléfono. No sé cómo explicarlo del todo, pero para mí ese dispositivo es más que solo un objeto. Es como un cofre donde guardo mis tesoros más preciados, un vínculo con mi mundo exterior y una herramienta vital para mantenerme conectada con las personas que más significan para mí. No permito que nadie lo toque, porque dentro de él reside una parte de mi identidad y de mis recuerdos más íntimos. Es como si al intentar arrebatármelo, estuviera intentando apoderarse de una parte de mí misma. Comprendo tu perspectiva, respondió N con calma, ¿no crees que podría ser beneficioso desconectarte por un breve lapso de tiempo?
No digo que debas hacerlo completamente, pero darle un descanso ocasional a tu teléfono podría ayudarte a encontrar un equilibrio más saludable entre tu vida en línea y la vida real. Reconozco que puedo caer en la tentación de pasar demasiado tiempo en él, perdiendo de vista lo que me rodea y descuidando otras áreas de mi vida. A pesar de ello, no es fácil, especialmente cuando siento que lo necesito como un ancla en un mundo cada vez más caótico y exigente. Entiendo cómo te sientes, Peque, pero no todo gira en torno a la verdad que tú crees, dijo N con una ternura reconfortante en su voz. Es difícil admitir cuando estás equivocada, lo entiendo, pero en este caso, ambas estuvieron mal. ¿Vas a consolarme o hacerme sentir peor? Contesté enojada, no es mi intención llevarte la contra, sino más bien ayudarte a comprender que cada persona tiene su propia forma de ver las cosas. ¿De qué serviría decirte lo que quieres escuchar si no es la verdad? A veces, las personas intentan consolar a los demás ofreciendo una versión distorsionada de la realidad para brindarles una sensación momentánea de alivio. Sin embargo, prefiero ser honesto contigo, incluso si eso significa confrontar la verdad de manera directa y enfrentar las realidades difíciles. Creo que es importante para ambos mantener una comunicación abierta y transparente, aunque a veces pueda resultar incómodo. Tal vez tengas razón. Reconocí, sorprendida por la profundidad de su comentario. Aunque eres mi amiga, claro que te doy la razón a ti, admitió. No estoy en tu contra, más bien, prefiero estar a tu lado, incluso si eso significa ir en contra de lo que consideramos la realidad. Es irónico cómo a veces me contradigo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa, me alegra saber que puedo contar contigo en cualquier situación, dije sonriendo ante su estúpida declaración de apoyo. Él me abrazó, apoyando su cabeza en mi hombro. Disfrutaba de sus abrazos, no solo por la calidez que transmitían o porque era la única persona que estaba ahí para dármelos, sino más bien porque sentía la sinceridad de su corazón hablándole al mío. Era reconfortante saber que, en medio de todas las adversidades, teníamos esa conexión genuina. Encontré la estabilidad que tanto necesitaba, pero no pude evitar recordar todas las malas situaciones por las que pasé, en las que necesitaba esos abrazos reconfortantes. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras odiaba cómo, incluso en mi momento más feliz, parecía que los pensamientos del pasado intentaban arruinarlo todo. Mi cuerpo se resistía a sentirse bien, aunque fuera solo por una vez. Al notar el temblor de mi cuerpo, él me abrazó aún más fuerte. Podía sentir la presión de sus brazos rodeando mi cuerpo, brindándome un refugio seguro en medio de la tormenta emocional. Correspondí su abrazo, dejándome envolver por su cálido afecto y sintiendo como poco a poco la tensión se disipaba, reemplazada por una sensación de calma y protección. ¿Por qué lloras? Escuché su murmullo proveniente de mi hombro, donde aún mantenía su cabeza hundida. A pesar de que aún seguía llorando, me sentía nerviosa al escuchar su voz tan cerca de mi oído. Sin embargo, no me molestaba. Odio sentirme así. Odio saber que cuando llego al colegio no tengo a nadie con quien hablar, nadie a quien le caiga bien. Es un asqueroso lugar en el que, por más que lo intento, solo logro caerle peor a todos. No puedo ser yo misma sin evitar las miradas. Solo quiero ser normal. No pido tener popularidad, solo quiero pasar desapercibida. Tú no eres normal, eres increíblemente especial. Tu corazón es honesto porque, a pesar de que tu vida no sea perfecta, demuestras ser alguien de buen corazón. Aunque te mantengas distante del mundo, sé que es porque estás herida. Cualquier persona que intenta acercarse de manera diferente, la rechazas por miedo a volver a ser lastimada. Te refugias en tu propio círculo seguro, evitando a toda costa que alguien invada ese espacio. Pero agradezco que me hayas dado la oportunidad de ser tu amigo y demostrarte que mi única intención es quererte y mostrarte mi amistad a través de pequeños gestos de afecto. Yo soy la que debe agradecerte por permitirme ver el mundo desde una perspectiva diferente y por tomarte el tiempo de explicarme detalladamente lo que está mal en mí, en lugar de desestimar mis problemas como exageraciones de adolescente para deshacerte de ellos fácilmente. Te aprecio mucho por siempre escucharme y por no poner expectativas más altas de las que yo puedo alcanzar. Tu comprensión y apoyo significan mucho para mí. Solo recuerda que, independientemente de lo que digan los demás sobre ti, eres tú quien decide si permitir que te afecte o no. Al final del día, las personas siempre terminan siendo condenadas por la misma mentira que ellos creen que es la verdad. La última frase resonó en mi corazón como si hubiera penetrado profundamente mi alma, eran palabras duras pero que hacían reflexionar a cualquiera. Dejé caer mi cabeza en su pecho mientras dirigía mi mirada hacia la puerta de la cabaña, con la mente en blanco, simplemente disfrutando del momento.
Luego, mis ojos se desviaron hacia las decoraciones de las paredes, las coloridas figuras que parecían no tener sentido a primera vista, pero que eran preciosos símbolos de momentos compartidos y recuerdos entrañables. Suelo tener preferencia por los tonos grises, negros y blancos y odiar lo demás, pero la pared adornada con esas imágenes me hacía sentir una conexión especial, como si estuviera contemplando una futura nostalgia que aún no había sido experimentada.